hacer si Él no estuviera presente. Gracias, Señor. Buenos días. Bienvenido a los que nos visitan por primera vez. Soy la pastora Ari Sánchez, colaboradora de la casa. Para la gloria del Señor. Cuando tengan Daniel 3, me dicen un poderoso amén. Y lo van a leer a partir del 12. Se pone sobre sus pies. Cuando la presencia del Espíritu Santo está, pues suceden cosas maravillosas. No sucede nada que Dios no haya anunciado. Sucede liberación, sucede sanidad, nuevo comienzo, restauración, salvación. Así que todo lo que estamos mirando en la casa es lo que Dios ha prometido que ha de suceder cuando su Espíritu Santo está presente. Amén. Gloria a Cristo. ¿Ya lo tienen? Aunque no tenga la Biblia, párese por favor en reverencia a la palabra. Complázcame ahí un momentito. Y complazca a Cristo, que es el que usted se le está parando ahí. Dándole honor al Rey de Reyes, Señor de Señores. Daniel 3, 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran las estatuas de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno y de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones.
como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor del fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Padre amado. Gracias, Señor, porque en esta tarde, en este día, esta palabra, Señor, va a producir lo que tú entiendes que debe producir en cada uno de nosotros al 1000 por 1, Señor. Desde ahora te doy gracias, Señor, por los milagros y prodigios que vas a hacer a través de tu palabra. Ninguno en este lugar va a salir igual, Padre, sino que todos vamos a ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra, para darte toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí se pueden sentar. Gloria a Dios. Estamos hablando durante este mes sobre la obediencia. Hoy es la última prédica del mes ya de la obediencia. Ya el mes que viene pues va a haber otro tema. Entonces vamos a mirar la obediencia. Ya la hemos visto de diferentes aspectos, pero hoy el Señor, ¿verdad?, nos va a hablar de cuando no obedecemos porque nos da miedo equivocarnos. Porque a veces nosotros pensamos que la persona está desobedeciendo porque quiere desobedecer, pero no necesariamente en todo momento ese es el caso. A veces la persona no obedece porque tiene miedo a equivocarse, que lo que le están mandando a hacer, aunque él cree que es de Dios, pero lo ve tan imposible, tan retante esa obediencia, que llega a pensar: ¿y si no es de Dios? Me da miedo equivocarme, y en vez de obedecer, creyendo que estoy obedeciendo, desobedecer. Y por ahí el enemigo se empieza a colar y nos entra una sensación de desamparo. Cuando usted está entrando en esa obediencia, que usted está en ese horno ya de fuego, que ya usted está adentro, te empieza a sentir como desamparado, como estoy sola, todo el mundo me ha dejado, Dios no está aquí conmigo, estoy peleando esto yo solo. Entonces el miedo es una artimaña del enemigo para detenernos, paralizarnos, para evitar que nosotros entremos en obediencia, porque él sabe que la obediencia es el camino a tu bendición. Entonces, como él sabe eso, él va a tratar de ponerte todos los obstáculos que pueda para que tú no obedezcas. Y tú, con el temor que tienes, no obedecer a Dios, sino a que lo que estás haciendo no sea Dios que te mandó a hacerlo. Y al tener ese temor, entras en desobediencia sin tú querer hacerlo. Un ejemplo de cuando tú entras en obediencia es que ellos eran radicales los tres. Ellos conocían al Dios que ellos les servían. Entonces como ellos le dicen, pues, si me quedo, como quiera voy a estar bien con Dios, pero yo sé que Él tiene el poder de guardarme. O sea, ellos conocían el poder de Dios. ¿Cómo tú conoces el poder de Dios en tu vida? Es imposible que tú puedas conocer el poder de Dios en tu vida si tú no lo has experimentado en algún tipo de situación. Si tú no has tenido un encuentro con Dios, si tú no lo buscas, si tú no hablas. Usted no puede conocer a alguien con el que usted no se relaciona. Entonces, si tú no tienes esa relación que tienes que tener con Dios, cuando llegue la prueba, el momento difícil, porque a veces creemos que tenemos una relación correcta con Dios, pero cuando nos meten en el horno de fuego, nos damos cuenta que no estaba correcta, que lo que decíamos que Dios era capaz de hacer, en medio del horno de fuego, estamos dudando si de verdad Dios lo puede hacer. El horno de fuego es necesario para que salga tu verdadera fe.
lo que verdaderamente tú estás creyendo. Jesús era obediente, dice la palabra, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Jesús tuvo miedo. ¿Por qué? Porque lo primero que somete la obediencia es la carne. Porque el enemigo te empieza a decir, te va a doler. Hoy si te traicionan. Ay, tú vas a hacer eso con ese que te traicionó. Ay, tú vas, ¿entiendes? Y empieza a meterte esas artimañas, esas dudas, para que tú no obedezcas. Pues Jesús sabía la muerte que le tocaba, sabía que iba a ser crucificado. Si la gente de aquellos tiempos no era la primera vez que iban a ver a alguien crucificado, ya Jesús sabía lo que hacían para crucificar a alguien. Ya él sabía que lo golpeaban, él sabía que le ponían clavos, que lo ponían en la cruz hasta que muriera. O sea, él sabía, no por experiencia propia, pero porque quizás lo había visto en otro, él sabía lo que su cuerpo iba a experimentar. Su cuerpo tenía temor de lo que iba a experimentar. Su carne tenía temor. Y muchas veces ese temor te detiene. Y dice en Lucas 22:39, y saliendo Jesús se fue como solía. O sea, Jesús tenía su comunión con el Padre. Él solía hablar con el Padre. Al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto allí de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía miedo, pero él sabía que era importante que la voluntad de Dios se cumpliera. Ya Jesús llevaba un camino de obediencia, y parte del cumplimiento de esta obediencia era la muerte en la cruz. Eso era parte de lo que tenía que pasar. Aunque él tenía temor en su cuerpo, él sabía que era necesario. Entonces, en Lucas 22:42 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No estaba solo. O sea, Jesús tenía un ángel del cielo. O sea, que lo que tú estás viviendo, o sea, cuando Dios te manda a meterte en el horno de fuego, cuando Él te mete en el horno de fuego, cuando Él te mete en el desierto, cuando Él te mete en esa prueba terrible, aunque tú te sientes desamparado, tú no estás solo. Y a lo mejor tú no estás mirando ese ángel que Dios mandó que está ahí contigo, pero mira, Nabucodonosor estaba viendo que ahí adentro había un ángel. A lo mejor ellos tres no sabían que en la presencia del ángel que estaba ahí guardándolo, no se habían percatado de esa presencia. Pero el que ellos no se percataran de esa presencia no quería decir que el ángel no estaba ahí adentro con ellos. Que tú no te des cuenta de que hay un ángel de Jehová alrededor de tuyo, que acampa a tu alrededor, que te guarda, que te protege, que te fortalece. Porque si ese ángel no estuviera ahí, tú no pudieras pasar la prueba. No quiere decir que el ángel no esté ahí, está ahí. Que tú estés consciente o no de su presencia no evita que ese ángel esté ahí. Porque tú me dirás, pero está terrible. Pero si el ángel no estuviera fortaleciéndote, fuera peor. El ángel está ahí. Era el mismo Jesús que Dios le había enviado un ángel. Pero yo te leí ahorita que a los tres que estaban en el horno de fuego, ahí también había un ángel dando vueltas con ellos. O sea, en cada prueba que Dios te mete, Dios asigna un ángel para que te fortalezca, un ángel para que te ayude a cumplir las instrucciones. Porque muchas veces lo que nos da miedo obedecer es la sensación de que estamos solos. Pero hoy Dios te está diciendo que no estás solo. Que si ese ángel no estuviera contigo, no podrías salir de esa prueba. Y Jesús era 100% hombre. Cuando Dios nos da una instrucción retante, porque las del horno de fuego,
No son esas tontitas como que ve a la esquina, compra un chocolate, no. Las del horno de fuego son las que te retan. Son esas que se hacen difícil cumplirla. Gloria a Dios. Porque tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Como decía Juan el Bautista, yo lo bautizo con agua, pero viene uno que lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Ya tienes el Espíritu Santo, te falta el fuego. Gloria a Dios. Entonces, si estás metido en el horno de fuego, Gloria a Dios. quiere decir que estás siendo adiestrado por el Señor en tu prueba más fuerte para ser fortalecido en tu fe. Pero a veces, como el horno está quemando, queremos salir corriendo. Mira lo que dice la Escritura. Los hombres que lo mandaron a echarlo a ellos al fuego salieron quemados. Imagínense lo caliente que estaba eso ahí adentro. Que ni siquiera ellos entraron adentro, desde afuera, cuando lo fueron a tirar, se quemaron. Gloria a Dios. Muchos a tu alrededor que te van a querer tirar en el horno del fuego, creyendo que en ese horno te vas a achicharrar, van a salir achicharrados ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque tú tienes un guardador que va a entrar contigo al horno de fuego. Y ellos estaban rodeados de amigos. En el horno de fuego entraron 3 amigos. Y Jesús se retiró con sus amigos a orar. Dice la palabra, ¿verdad? Con sus discípulos. Ellos se durmieron porque Jesús bajaba y le decía, pero es que ustedes no pueden orar ni un ratito. Pero lo que pasa es que no dependía de tus amigos. No depende de lo que están a tu alrededor. Muchas veces tú quieres demandar de lo que están a tu alrededor, pero ellos no son los que te van a dar la salida. Ellos no tienen el poder de fortalecerte. El que te va a fortalecer es el ángel de Jehová que va contigo. Ese es el que te fortalece. No demandes de tu amigo lo que no te puede dar. Lo que solamente Dios te puede dar. No te enojes con tu amigo. Es que me abandonó en este momento. Que no está aquí. No está ahí porque Dios lo quitó. Para que tú comprendas tu total dependencia de Dios. Para que tú comprendas que todo lo que necesitas es el poder de Dios. Que el poder de Dios es suficiente para tú salir de ese horno de fuego. Para que no pongas tu confianza en hombre, sino en Jehová de los ejércitos. En el que te ha llamado, el que te ha instruido. Yo quiero que tú sepas que tu propósito no lo conoce hombre, lo conoce Dios. Y Él sabe para qué te creó. Entonces, ¿por qué podemos demandar de alguien algo que no nos puede dar? No te lo puede dar, porque es que no conoce ni siquiera para qué fuiste creado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Dios nos da una instrucción, como te digo ahorita, retante, que le podíamos llamar imposible, pero sabemos que es Dios, lo primero que nos invade es el temor y empezamos a hacernos preguntas que en vez de darnos fuerza para obedecer, nos dan todas las razones por qué no obedecer. Y esa es la pregunta, ¿y por qué tengo que hacer eso? Pero si la que me ofendió fue ella. Pero ahora voy a ir a orar. ¿Y si me votan? Pero es que ese es un general. Miren, imagínense que ellos 3, miren la artimaña del enemigo, los llama a ellos 3 ante el rey, porque vienen esos chimosos y fueron y le dijeron que ellos 3 no estaban adorando como los otros porque le tenían envidia, porque ellos tenían unas posiciones que a lo mejor ellos también las querían. Entonces vienen y le dan el chisme al rey y piensan, no te preocupes que cuando el rey lo llame, chiquimangue, tú verás lo que le va a hacer el rey. Yo voy a ver si no se van a doblar, porque es el rey que lo está llamando. Ellos querían intimidarlo, llevándolo ante la presencia del rey. Como hay mucha gente que te quiere intimidar, llevándote ante presencia de gente que Dios te ha dicho que no le haga caso. Entonces, ¿qué pasó? Su obediencia era la que estaba en el horno de fuego. Dios lo estaba moldeando en la obediencia, probando su obediencia. ¿Cómo tú puedes enviar a alguien a hacer algo bien importante si tú no te das cuenta si te hace caso o no te hace caso? Si no te obedece, cuando llegue allí no va a hacer lo que tú le dijiste, porque no te hace caso.
Entonces, cuando Dios se encamina, te pone algo en tus manos, Dios tiene que estar seguro que tú eres digno de cumplir lo que Él ha depositado en tus manos. Tiene que probar tu nivel de obediencia, porque si no lo obedeces, no vas a poder cumplir el propósito. ¿Y cuál es mi propósito? Ora para que Dios te lo diga. Pero yo tengo años orando y no veo el propósito. Porque no estás obedeciendo. Instrucciones sencillas. Sencilla. Y el propósito lo vas a descubrir en el camino. Porque cuando esté listo, Dios te lo va a revelar. Empezamos a fortalecer el miedo y a apagar la fe. Cuando entramos en el horno de fuego, el temor y la fe para abajo. Pero Dios me dijo que lo haría. Pero Dios me dijo que me iba a enviar ayuda. Dios me dijo que yo iba a hablar. Dios me dijo que me iba a dar tanta posición. Pero mira lo que me está pasando. En vez de hacerme sugerente, me mandaron a limpiar. Y empiezas a mirar todo lo que no es de Dios. ¿Tú crees que los amigos entre ellos tres tenían el poder de liberarse? ¿O que los amigos de Jesús tenían el poder, los discípulos, de liberarlo de la prueba que les venía? No tenían ningún tipo de poder. Era el ángel de Jehová que estaba allí, el que lo fortalecía, porque como quiera la prueba la tenían que pasar. Y vas a tener que pasar la prueba. Nadie te va a librar. A ellos nadie lo libró del horno de fuego. A Jesús nadie lo libró de la cruz. Porque es necesario que pases por el horno de fuego. Es necesario que pases por la cruz. No trates de huir de tu horno de fuego. No trates de huir de tu cruz. Te están adiestrando. Es de tu zona de adiestramiento. En el horno de fuego, en tu cruz, se está adiestrando tu fe. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿a quién tú le estás creyendo en medio de tu horno de fuego? ¿A quién tú le estás creyendo crucificado en tu cruz? ¿A quién le estás creyendo? ¿Al hombre? ¿O le estás creyendo a Dios? Gloria a Dios. Examina tu mente. Cuando estás en el horno de fuego, cuando estás en lo más terrible de tu situación, te llega la duda, el desánimo, porque nadie va a pensar que por obedecer a Dios te vayan a meter en un horno de fuego o te vayan a crucificar en una cruz. Nadie va a pensar eso. Pero y ahora que yo me estoy portando bien, ahora estoy en el horno de fuego. Sí, claro, porque Dios quiere ver si de verdad tu obediencia es genuina. Porque Dios quiere ver si de verdad tú le crees. Eso es lo que Dios está probando contigo. Nosotros nos las pasamos anhelando lo sobrenatural de Dios. Pero yo creo que en estos tiempos, lo sobrenatural de Dios en nuestra vida es que le obedezcamos. Obedecer a Dios es sobrenatural ahora mismo. Porque hay tantas tentaciones ahí afuera que es bien difícil en estos tiempos mantenernos fieles al Señor y obedecerle. Si quieres lo sobrenatural de Dios, empieza por obedecer. Ahí es que va a empezar a derramarse lo sobrenatural de Dios en tu vida. Mira el nivel de las personas que estaban metiendo a ellos tres en el horno de fuego. Y mira el nivel de las personas que llevaron a Jesús a la crucifixión. Gloria a Dios. Los que estaban metieron a ellos tres en el horno de fuego fue el rey. Y los que llevaron a Jesús, ¿quiénes eran? Los escribas, los fariseos, los eruditos, los más altos. Eso era lo que lo llevaban. No eran los sencillos. Eran líderes de alto nivel que se sentían amenazados por gente que podríamos llamar a los ojos de ellos insignificantes. Aleluya, gloria a Dios. Tranquilo, miren, manténganse aquí. Que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Ese no es trabajo ni tuyo ni mío. Mantente aquí. No te distraigas. Tus 5 sentidos para acá, porque Dios te está hablando a ti. Amén. Enfocados en lo que Dios te está diciendo. No te dejes robar tu bendición. Era un nivel grande
Imagínate, tú te pones a pensar, pero ¿y qué le importaba al rey que esos tres no le hicieran caso? ¿O qué le importaba a esta gente tan grande que pueden sentir una amenaza de Jesús? Era un solo hombre y se sentían amenazados. Porque no se trata de quién eres ni sino del que va contigo y el propósito que tú cargas. Por eso es que eres una amenaza para el enemigo, porque él sí sabe que contigo es un ángel, él sí sabe lo que tú cargas, él sí sabe que se tiene que cumplir y que va a tratar de detenerte a como dé lugar. Porque cualquiera que te mira, ahora aunque te miremos aquí y estemos al lado tuyo, no podemos saber lo que tú cargas, porque el único que sabe lo que tú cargas es Jehová de los ejércitos, porque Él es el que sabe el propósito con el cual fuiste creado. Tienes propósito, tienes visión, tienes futuro. Si tú crees que no tienes futuro, yo te invito hoy a que entiendas y comprendas que sí tienes futuro, que tu vida no se acabó en un divorcio, que tu vida no se acabó en una enfermedad, que Dios no ha terminado contigo, que Dios está trabajando hoy en tu futuro, que vas camino a tu bendición. Dice que aunque andemos en valles de sombra o de muerte, Jehová estará con nosotros. Quiere decir que no importa el valle que tú estés pasando, de dolor, de tristeza, de muerte, de enfermedad, Jehová está ahí contigo, como estuvo con cada uno de ellos. Aún con su Hijo Jesús había un ángel asignado para fortalecerlo. En ese valle que tú estás hay un ángel asignado para fortalecerte, para que no caiga, para que pueda cumplir, para que pueda salir, para que pueda caminar. En el nombre de Jesús. Harold, dile el nombre, somete el nombre de él. Yo no sé su nombre, pero Dios lo sabe. Dile que te lo digan y somételo en obediencia. Por el nombre, llámalo. Sus 5 sentidos. Así tienes que pararte con autoridad. Porque si tú estás en desánimo, está bien que tú te un ratito en la noche, como dicen, que en la noche viene está el llanto, pero que en la mañana viene el gozo. O sea, llora en la noche, pero no dejes que la tristeza te embargue en la mañana. Dice que en la mañana llega el gozo, llega el gozo de Jehová. Tienes que creerlo. Muchas veces lo has visto. No te olvides de lo que has visto. Mantente enfocado en lo que Dios te ha dicho. Si no vivimos en obediencia, no podemos experimentar, como te dije ahorita, lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Tienes que ser probado en lo natural para poder experimentar lo sobrenatural de Dios. Ellos fueron probados en lo natural, en su carne, en su cuerpo, y ahí pudieron experimentar lo sobrenatural de Dios. Salir de un horno de fuego 7 veces calentado, salir sin nada en su cuerpo, sano, completamente sin que nada le tocara. En lo natural Jesús fue crucificado, pero en lo sobrenatural fue resucitado por ti y por mí. Amén. Vas a experimentar dolor en lo natural mientras estés en el horno de fuego. Ellos sintieron el caliente, pero no le podía hacer daño. El caliente no te puede hacer daño. Lo que tú estás mirando a tu alrededor no te puede hacer daño, porque dice la palabra que ángeles acampan a tu alrededor. Amén. Para evitar que te haga daño. Si tú estás sintiendo que no aguantas más, te saliste de la cobertura, te le fuiste al ángel, te le escapaste al ángel. Gloria a Dios. Dile, ángel, ven, estás asignado. Te asignaron para que yo salga de aquí. Tienes que experimentar lo sobrenatural de Dios provocándolo con tu fe. Lo que está siendo probado y fortalecido en lo que tú estás viviendo es tu fe. Es a quien tú le crees. Es tu fe. Analice si no es su fe. ¿Qué es lo primero que te pasa cuando estás viviendo una circunstancia? Empiezas a dudar. Y dices, pero si yo antes creía, ¿qué me pasa? Gloria a Dios. Es tu fe. Aleluya, gloria a Dios. Y dice
qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aleluya. Oye, Gloria a Dios. o sea, Nabucodonosor se creía que él tenía más poder que Dios. Así hay gente en tu vida Amén. que se creen que Dios no te va a librar de ellos, que Dios no te va a sacar de ese trabajo donde te están humillando, que Dios no te va a sacar de ese lugar donde te están menospreciando, y creen que van a pasar toda su vida pisoteándote porque se creen Dios. Así él le dijo. ¿Y qué le respondieron ellos? No es necesario que te respondamos sobre ese asunto. Miren cómo ellos creían en Dios. Miren cómo esos 3 hombres tenían esa fe fortalecida. Esos 3 hombres no se quemaron. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos no olían a carne, no eran carne, era el Espíritu mismo que estaba metido en ese horno de fuego. Era por el Espíritu que ellos estaban ahí adentro. No se podían quemar. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Tú crees que Dios no te puede librar de eso que estás viviendo? De esa tristeza, de ese dolor en tu corazón, de esa esclavitud que tienes. ¿Tú crees que Dios no te puede librar? Aleluya, gloria a Dios. Y dice, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Oye lo que él le está diciendo. Él está hablando fe. Fe. ¿Qué tú estás hablando en el horno? Dime, cuéntame, ¿qué tú estás hablando en el horno? ¿Tú estás hablando fe o tú estás hablando duda? Mira cómo ellos dicen, nuestro Dios, ¿a quién servimos? Si ellos le sirven a Dios, ¿qué te quiere decir a Dios? Que lo conocen. Si tú eres un servidor, tú tienes que conocer el que tú le sirves. Y que ellos le dicen, le servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Le está diciendo que eso que él está viviendo dentro de ese horno, Dios lo va a librar de eso. Dios lo va a sacar de ahí. Ya ellos están levantando su fe. Y están enfrentando con la seguridad que te da el tú conocer quién te ha enviado, el que tú conocer quién te respalda. Así tú puedes hablar. ¿Qué está hablando tu boca en medio de la prueba? ¿Tu boca está hablando duda o tu boca está hablando fe? Bendito Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dice, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos estatua que has levantado. ¿Tú sabes lo que está en juego en la obediencia? En la obediencia está en juego tu fe. Eso es lo que está siendo probado. Porque lo único que tú vas a obedecer es lo que tú crees. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y yo no te estoy diciendo que eres o no obediente. Te estoy diciendo que te conviene obedecer. A todo el mundo le gusta hacer lo que le conviene, ¿verdad que sí? Pues yo te estoy diciendo en el nombre de Jesús que te conviene obedecer. Que si tú tienes duda sobre alguna instrucción que el Espíritu Santo te haya dado, lo mejor que puedes hacer es irte en oración y presentar tu duda ante el Señor. Y yo estoy segura que el Señor te va a aclarar si eso viene de Él o no viene de Él. No te estoy diciendo que obedezca a hombre, te estoy diciendo que obedezca a Dios, porque a veces el hombre te da una instrucción y tú, como estás atentando contra ti, contra tu seguridad, contra tu idea, tú piensas que no te la dio Dios. Pero entonces asumes eso y no lleva esa idea y va y le dice, Señor, la pastora Katy me dijo, la pastora Katy me dijo que hiciera esto y esto. Señor, yo siento en mi corazón que eso no es de ti. ¿Tú me podrías confirmar si eso viene de ti o no, Señor? Y el Espíritu Santo te va a decir, lo que pasa es que tú piensas que no es mío porque no te gusta, pero es mío. Yo le hablé a mi hija. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que hemos creído. Y nuestros actos tienen que reflejar que sí le creemos a Dios. Una forma de creer es obedecer. Si usted se fija, los papás o ustedes mismos, si tu jefe te da una instrucción, tú la tienes que creer y la tienes que obedecer.
Entonces dice la palabra que en lo poco he sido fiel, en lo mucho te pondré. Si tú empiezas a obedecer a Dios en lo poquito, Dios va a demandar obediencia en lo mucho. Va a demandar obediencia. Tú no puedes estar esperando de alguien algo que no te puede dar. Todo lo tuyo tiene que venir de Jehová. Hay ángeles contigo. Hay ángeles en tu vida. Hay ángeles en tu casa. Hay ángeles en tu trabajo. Hay ángeles. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Concéntrese aquí. Adoración, por favor. Vamos a ir concluyendo. En el nombre poderoso de Jesús. Dios es poderoso. Y clamamos el poder de Dios en nuestras vidas. Lo sobrenatural de Dios se manifiesta todos los días en nuestra vida y ni cuenta nos damos que se está manifestando. Porque Dios hace cosas sobrenaturales a diario en nuestras vidas. Dios es poderoso para destruir toda fortaleza. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Yo quiero que tú cierres tus ojitos. Compláceme, por favor, escúchame. Te voy a dar una dirección del Espíritu. Cierra tus ojos. Concéntrate en ti. Ahora, vamos a adorar al Señor. Hoy se va a despertar un espíritu obediente en ti. No lo dije al principio, pero la prédica se llama obediencia radical. Hoy se despierta en ti una obediencia radical. Y hoy recibe la fortaleza que necesita para poder cruzar ese valle de sombra y de lágrimas y mantenerte fiel y obediente a Dios. Créelo. Créelo en el nombre de Jesús, porque Dios está haciendo algo especial. Hay algo especial hoy en este lugar. Hay un espíritu de liberación poderoso que Dios ha desatado en esta casa en el día de hoy. Hoy tú eres libre de todo pensamiento de esclavitud. Hoy tú eres libre del espíritu de desobediencia. Hoy tú eres libre de todo lo que te quiere detener. Hoy tú eres libre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Atiende acá tus sentidos en la adoración. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, yo hago el hombre fuerte en cada uno de mis hermanos y los someto en obediencia a Cristo. Todo pensamiento contrario, todo pensamiento, cierre los ojos, por favor, concéntrese en la oración que le estoy haciendo. Dios está haciendo liberación en este momento. Padre, en tu mano poderosa sobre cada corazón aquí reunido, Señor. En tu mano poderosa ahora, Señor. Manifestando tu gloria y tu poder ahora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Envuélveme en la adoración. Recibe nuevas fuerzas ahora. Recibe